Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Bible News. Recordamos noticias, Biblia, siempre asociando problemas naturales, referencias bíblicas. De nuevo, nuestro invitado José Reyes. ¿Cómo está, José? Bien, gracias. Saludos a las personas. Saludos a todos ¿Cómo los se que encuentran? nos acompañan en esta oportunidad. Agradecidos por ver nuestro contenido. Muy agradecido, la verdad. También agradecido con sus comentarios, aunque esperemos que cada vez sean más. Sí. Más es mejor. Más interacción. Siempre va a ser más interacción. Mira, José, en estos días estuve viendo nuevamente por allí BBC News. ¿Te acuerdas? La página donde hemos visto algunas noticias, también en National Geographic hemos visto algunas. Pero me topé con una interesante. Estamos hablando de que, mira, la mente humana siempre tiene problemas, ¿sí? A veces vive con ese sobrepensamiento. La persona vive estresada todo el día. Y dices, ok, sí, si yo tuviese tal cosa, tal vez dejaría de tener problemas. Pero la noticia que encontré es de un terapeuta que atendió a personas adineradas. Podemos decir que atendió a ricos o millonarios. Y él llegó a una conclusión con referente a qué clase de problemas tienen esas personas. Bueno, hay una creencia. Muchos dicen, si yo tuviese dinero no tuviese problemas. Muchas personas piensan eso, pero ¿eso será una realidad? No, tener mucho dinero es igual a cero problemas. Oye, por lo menos te facilita algunas cosas. Eso es diferente. Nos puede facilitar algunas cosas. Pero bueno, como no tengo mucho dinero, no puedo saberlo. Exactamente. ¿Qué es lo que dice la investigación de este terapeuta? Sí. Primero que nada, vamos a ver el nombre de este personaje. Lo voy a leer acá, no sé cómo pronunciarlo, pero él se llama Clyde Cottrell, ¿sí? Ok. Clyde Cottrell. Él jugaba lotería, ¿sabes? Es un dato curioso, él jugaba lotería, pero él dijo que él dejó de jugarla cuando se dio cuenta de los peligros que tenía el tener demasiado. Sí, él, o sea, velo tú, él es un terapeuta, normal, jugaba lotería. Pero él mismo dijo, yo voy a dejar de jugar esto porque sé los peligros que conlleva el tener demasiado. Wow, qué peligro tener $1.000.000. Peligroso tenerlo, es peligroso. Mira, dice que cuando él estaba haciendo sus estudios con las personas, entendiendo de que nosotros a veces no, si yo tengo $100 voy a poder resolver tal problema. Claro. Si tengo $200 puedo resolver tal problema. Pero él, con los análisis que estaba haciendo, él decía que sus clientes decían, no, yo cuando llegue a $10 millones voy a poder resolver tal y tal problema. Ya estoy listo. Sí, o sea, ya no tengo más problemas. El único inconveniente es que cuando las personas llegaban a esa cantidad, decían, no, esto no es suficiente, necesito más. Y multiplicaban esa cantidad y la iban multiplicando y le iban llegando. Y él llegó a la conclusión de que la felicidad no va a venir de las cuentas bancarias. No va a venir de allí. Él dijo eso a la BBC News de Brasil, cuando habló con ellos, cuando le entrevistaron. Que la felicidad no viene de Cuentas bancarias. cuentas bancarias. Estamos hablando, entendiendo que él es un terapeuta de personas adineradas. O sea, claro. Entendiendo de que ellos también tienen ese pensar, si yo tengo tanto, voy a resolver esto. Si tengo tanto, voy a resolver esto. Pero él veía, cuando las personas llegaban a tanto, básicamente necesitaban más. Porque nosotros podemos llegar a pensar que es lo que piensan muchas personas. Y ustedes saben que es así. Muchas personas piensan, si yo tengo $1.000, resuelvo. Si yo tengo $10.000, resuelvo. Si tengo $100.000, resuelvo. Entendiendo que hablando de dólares porque es una moneda mundial, sí, que se maneja a nivel mundial, como el euro, claro, este tipo de moneda. Pero básicamente estás llevando que la resolución de todos tus problemas se basa solamente con adquirir dinero. O sea, el poder adquisitivo. Sí, porque es interesante. O sea, en forma muy mínima, porque yo no he tenido millones de dólares. Las veces que yo he tenido el 10%, vamos a suponer que 100% es una cantidad de dinero bastante, por así decirlo, $500. No, tenía $500. Esos $500 tengo mucho, o sea, me puedo permitir ciertos gastos. Sí. Y de repente en una semana ya no hay nada. Pero teniendo el 10% de esos, ¿qué? $50. Oye, $50, tengo que administrar bien el dinero. Me dura 2 semanas, 3 semanas y prácticamente comemos lo mismo,
hacemos lo mismo, pero es interesante como que tener mucho lo gastas igual que teniendo poco. Entonces me imagino que esas personas, no, 10 millones de dólares, lo tienes, pero así como llegaron, así también se va a ir por su estilo de vida, no necesito más, y necesito más, y necesito más, y más. ¿Y cuándo se acaba eso, no? Porque estamos hablando que el punto de todo lo que estamos viendo es la felicidad. Exactamente. La persona busca es la felicidad en ese lugar. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Ser feliz, felicidad. Feliz, Entonces, tranquilo. las personas que poseen dinero creerían en sus inicios que al adquirir cierta cantidad de dinero iban a adquirir la felicidad. Pero aquí entre la consulta que estaba hablando este terapeuta, él dijo algunas preguntas interesantes, ¿no? Si la felicidad no está en un número, ¿dónde está? Oye, esa es una muy buena pregunta. Entonces allí es donde tú te pones a pensar, wow, si verdaderamente la felicidad, porque recordamos, vamos nuevamente a retroalimentar, él llegó a esa conclusión atendiendo a personas con dinero, no personas que viven con el mínimo, por así decirlo. Porque dentro de su misma investigación, o sea, entendiendo o el derivado de otras investigaciones, da que el común, sus problemas es, necesito estirar este dinero para cubrir todas mis necesidades. Que es lo que tú mencionaste en este caso con los 50. Tú lo estiras y resuelves. En cambio, si tenías 500, todo desapareció en una semana. O sea, básicamente, el tener produce en la persona problemas completamente diferentes. Pero vemos que el tener mucho no significa felicidad. Por eso es que dice, la felicidad no está en los números. ¿De dónde es que proviene? Entonces, este señor también decía, no, los ricos llegan a esta conclusión, si la felicidad no está en los números, vamos a buscarla en otro lugar. Entonces, de ahí salen o surgen los ricos que tienen una vida filantrópica, ¿no? Los que practican la filantropía. Si no están los números, entonces estará en la filantropía y se meten en ese mundo, ¿no? Empiezan a regalar, a dar, empiezan a ser personas que aman a la humanidad, pero algunas personas quizás no lo encuentran allí. Entonces dicen, oye, entonces ¿qué está? En las relaciones. Y empiezan a tener buenas relaciones o relaciones con muchas mujeres. Está en construir algo nuevo desde cero. Construyen una nueva empresa. Está en ¿cómo se llama? En disfrutar la vida. Y se van en los placeres, el alcohol, la vida. Pero a medida que más la buscan en un ambiente y en otro ambiente, como las personas que tienen mucho dinero, se pueden dar el lujo de desplazarse lujo, o sea, moverse de un ambiente en otro ambiente a buscar lo que están buscando. Se dan cuenta que no la consiguen aquí, no la consiguen allá, no la consiguen por allá. ¿Dónde está la felicidad? Sí, entonces aquí es donde el terapeuta lleva las sesiones con las personas. Dice, él busca de ayudar a ellos a identificar sus propósitos más allá de acumular el dinero. Propósito, esa palabra. Exactamente. Dice, o sea, el aspecto, o el centro de lo que él empezó a hacer en sus clientes o en sus pacientes era, tengo que cambiarte la manera de pensar. Vamos a enfocar ahora toda esa energía, no en acumular para ti, sino en propósitos para ti, porque la persona está buscando llenar algo, o sea, está buscando que ser feliz. Entonces con el dinero consigue aquí, consigue allá, prueba aquí, prueba allá, pero al final nada lo está llenando. Entonces él dice, no, es tiempo de cambiar tu enfoque, porque tu enfoque está en llenarte ¿con qué? Con cosas, estás acumulando, pero no se trata de acumular, se trata de que tú te concentres en tus propósitos. Ese era lo que este terapeuta quería realizar con cada uno de sus pacientes. Claro, porque es interesante, ¿no? El propósito o cumplir con un propósito en esta vida llena de satisfacción y esa satisfacción se puede considerar como la felicidad. También podemos tocar el punto que la felicidad es, aparte de una emoción, es algo que yo decido vivir bajo la experiencia que estoy teniendo en mi presente, ¿no? Pero saliéndonos de eso, porque también podemos decir eso, ¿no? La felicidad no se busca, la felicidad se experimenta en tu presente siendo agradecido con lo que ya tienes. Eso es una buena manera de verlo. Una buena manera de verlo, pero teniendo en cuenta que te sientes vacío a pesar de, y quieres buscar llenar ese vacío, porque
creyendo que la felicidad va a llenar, digo, el dinero va a llenar ese vacío y te va a hacer feliz, ese es el punto en el que estamos hablando. Entonces, vas de un lugar a otro lugar, no consigues nada. Entonces, te das cuenta, o el terapeuta más bien hace dar cuenta a sus pacientes que tienen mucho dinero, que el enfoque está en encontrar, primero, saber cuál es tu propósito y luego cumplirlo. Porque de esa manera, aquí hay una anécdota también que es interesante, a un señor que era leñador, cortaba con su hacha, cortaba árboles, Entonces le llegó una persona con mucho dinero y le hizo un experimento, le dijo, bueno, te voy a pagar 100 veces más de lo que tú ganas. 100 veces más de lo que tú ganas. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simple. Vas a salir a trabajar como siempre trabajas, pero en lugar de tener el hacha de hierro, te voy a dar un hacha de madera. La punta no va a ser de hierro, va a ser de madera. Tú sales a trabajar y el día que tú ganabas durante el día trabajando con tu hacha de hierro, yo te voy a pagar 100 veces más. Listo, dijo el hombre, esto está facilito, pan conmigo. Yo salgo con mi hacha, el día siguiente salió con su hacha de madera y empezó Como sabrán, no pudo cortar ni un solo árbol, porque la madera es casi imposible. O sea, ¿cuántos años tendría que durar para cortar un solo árbol? Al otro día, el señor va con el hombre millonario y le dice, mira, renuncio. Pero ¿cómo eso? No, renuncio a esto. La verdad que es frustrante estar dándole un árbol todo el día y que no caiga sin poder cortarlo ni un poquito. Yo prefiero la satisfacción de ver el árbol caer, que ese es mi trabajo, y ganar menos. Entonces aquí es donde entra el tema, ¿no? Del propósito, ¿no? El propósito de la persona. Si tú estás yendo a un lugar donde tu propósito no te lleva a nada, o sea, no cumples nada, no haces nada, estás en un vacío, no te satisface de esa manera. Entonces, estas personas con dinero, lo que el terapeuta los llevaba era conseguir primero un propósito. ¿Y qué más? Sí, la manera en que una persona puede buscar propósito es primero descentralizar su mente. Claro. O sea, tú necesitas descentralizar la mente completamente. Buscaban la manera de que ellos pensasen en otras cosas. Intentaba algunos paseos por el parque, trataba de estudiar las relaciones sociales de ellos, se daba cuenta si tenían algunas dificultades o algo así. Buscaban la manera de que ellos pensasen qué era lo que querían. Incluso los hizo pensar, ¿por qué no como propósito tratan de buscar tal vez algún heredero? Porque a muchos de ellos no tenían hijos siquiera. O sea, porque puede que incluso allí, o sea, el criar a un niño puede ser un gran propósito para unas personas. Porque hay personas que están completamente vacías y dicen que cuando llega un niño se convierte en una bendición. Claro, todo depende de las personas. Pero para aquellos que lo desean y buscaban algo diferente para llenar su vida, un niño puede hacer el cambio. Incluso se da cuenta de eso. Entonces, el objetivo que él estaba buscando, y lo volvemos a repetir, es que ellos encontrasen un verdadero propósito de vida. Claro. Algo que fuese más, no tan tangible de manera física, porque entendemos que el acumular cosas es físico, el dinero puede ser físico, a menos que lo tengas en el banco, pero estamos hablando más de una satisfacción personal, que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, o sea, que eso te genere tranquilidad. Claro. Te genere como una paz. Y aquí entramos en el tema de que no existe vida aleatoria. O sea, aleatoriamente no empezaron a surgir las personas. No hay vida aleatoria. Porque si no, no existiría este fenómeno del propósito. Exactamente. Sino más bien que cada ser vivo en esta tierra nace con un propósito. Y al no cumplir con ese propósito con el cual nació, se frustran. Normalmente uno cree, por la ceguera que te deja el pecado, que lo que te va a dar plenitud, paz, felicidad, en este caso, sería el dinero. Otras personas se van por el placer y algunas personas creen que la fama. Sí. Pero si te das cuenta, esas son las tres cosas que más busca la gente. Las tres cosas que más buscan las personas buscan que no, yo quiero dinero, yo quiero placer, yo quiero fama. ¿Sí? Cuando hablas o haces una encuesta, las personas en su mayoría te van a responder algunas de estas tres. Y sin irte muy lejos, tú puedes entrar a YouTube y pones entrevistas de reggaetoneros famosos que se sienten solos y vacíos. Y te vas a encontrar que la mayoría, ahí está Bad Bunny, ahí está
qué sé yo, Arcángel, Daddy Yankee, antes que saliera, ahora que es cristiano, Sí, antes que sí, saliera el antes cristianismo. que se convirtiera así. Otros más cantantes famosos Sí, de la sí. industria Incluso el que Barboncito, tienen Farruko también. Farruko, el Alfa, esa gente dicen, Interesante. no, yo me siento vacío. Anuel también dice, Hablaban de un vacío que ellos tienen sentían. dinero, tienen fama y disfrutan los placeres de la Tienen vida, eso, son famosos, tienen pero dinero y disfrutan del placer. sienten un vacío, Imagínate se tú. sienten solos, no consiguen la felicidad y cada vez los excesos los buscan más fuertes y más fuertes porque al no encontrarlo con esto, bueno, más excesos y más Sí, sí, excesos, vamos con más brutalidad para Y alcanzarlo. en una entrevista Bad Bunny decía que él estaba en un escenario con 200.000 personas y él se sentía solo. Y cuando terminó el concierto, él agarró y se fue, se dio media vuelta, creo que ni siquiera lo terminó. Dio media vuelta y se fue y salió del lugar y se fue a caminar, porque no encontraba, porque él dice que se siente solo, vacío, en tristeza. Entonces, por eso es que la existencia aleatoria es algo que no puede existir, porque no nacimos aleatoriamente así No, por la nacimos naturaleza, con ¿no? un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito y bajo ese emblema, para conseguir tu propósito, la primera pregunta que tienes que hacerte sería la pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy? Los psicólogos y los psiquiatras se encuentran mucho con esta disyuntiva, ¿no? Oye, pero si esta persona tiene un buen trabajo, tiene dinero, los hijos son buenos, te estudian, tiene una buena esposa, ¿por qué tiene instintos suicidas? Sí, es. ¿Por qué Siempre no los quiere ser, por qué no es feliz? Entonces, la mente es un lugar interesante, y aquí vamos a tocar el primer versículo de esta oportunidad, porque dice el sabio Salomón, luego de tenerlo todo, luego de haber hecho lo malo hasta más no poder y experimentar lo bueno y lo malo, en la punta de su sabiduría nuevamente, cuando ya es viejo, escribe en Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de la creación de Dios. Dice que puso eternidad en el corazón de ellos, hablando de la humanidad. Dice que puso eternidad en sus corazones. O sea, en los corazones del ser humano hay un espacio. Y ese espacio es eterno. Un hueco eterno, por así decirlo. O sea, es interesante porque Salomón lo entiende perfectamente, porque él tuvo más dinero que cualquier persona ha tenido en el mundo, más mujeres que cualquier persona ha tenido en el mundo, más fama, más placer, y incluso en sus escritos él dice que todo lo que él deseó con sus ojos, lo tuvo. No se negó a nada, o sea, todo véngase. Wow, eso es sorprendente porque yo cuando salgo yo veo cosas, yo deseo, oye, deseo ese trípode, deseo esa cámara, deseo ese audífono, deseo esa comidita, deseo esa ropita, pero uno no tiene. Pero Salomón, todo lo que él deseó con sus ojos, todo lo tuvo, y a pesar de todo eso, él escribe muchas veces que todo es vanidad. Y esta frase, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. Y esto es lo que digamos, responde a la pregunta, ¿por qué no consigo felicidad? Porque nada de lo que yo consiga en esta vida es eterno. Solamente... Todo es efímero. Sí, todo es vanidad, como decía él mismo. Pasajero, sí, pasajero. O sea, pero lo único que no es eterno es Dios. Dios es el único que posee eternidad. Él no lo explicó, pero en pocas palabras lo dijo. Si en tu corazón hay eternidad, hay un hueco eterno, la única forma de llenar ese hueco es con más eternidad. O sea, con Dios. Incluso los reggaetoneros eso también los dicen. El vacío existencial solamente lo llena Dios. Y son personas que están buscando de Dios o quisieran encontrarse con Dios, pero el pecado todavía los tiene atados a este mundo. Varios de ellos se han liberado de Yankee, Héctor, que antes era Héctor el Father, el que también le decían Julio Voltio. Algunos de ellos han salido desde ese mundo en el que solo encuentran más vacíos y más vacíos y más vacíos y más vacíos. Sí, básicamente este es un hueco, y vas solo en bajada. Pero algunos encontraron su propósito real en la vida. Claro que el terapeuta hablaba del propósito, tratando de encontrar una forma, porque quizás no es un creyente en Dios, ¿no? Quizás tener un hijo, o sea, tener una generación que siga con tu legado, tu apellido. Buscaba en algún lugar algo que pudiera ayudar a estas personas. Pero lo que más puede ayudar a una persona que se siente vacía es Dios. Dios. Es el único que puede llenar la eternidad en el vacío de nuestros corazones.
Sí, entonces básicamente cuando nosotros entendemos de que la eternidad que es Dios, cuando entra en el vacío eterno del corazón del ser humano y lo suple, empieza a cambiar como el estilo de vida de la persona porque empieza a conseguir el verdadero propósito que es el que el Señor desea que esa persona alcance. Recordando, Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros, entramos en pecado y mandó a su Hijo con un propósito. Exacto. Su propósito era buscar y salvar todo aquello que se había perdido. Cristo Jesús vino a salvar a la humanidad del lugar donde se encontraba y lo logró. Y ahora Él nos está diciendo que por medio de Él es que podemos nosotros alcanzar mejores cosas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, al ser Dios, es el que llena ese vacío. Exacto. Recuerda, tenemos que creer en Él y seguirle a Él. Y luego nuestro propósito va a cambiar. ¿Por qué? Él vino, cumplió su función y ahora está en el cielo. Pronto a venir, y amén por eso. Pero tú y yo, mientras estamos en esta tierra, tenemos un propósito divino. Claro. O sea, y el propósito no es, como está diciendo estas personas, y muchas veces el problema que tenemos nosotros, deseamos es acumular bienes. Para nosotros no es el acumular bienes, porque si Cristo Jesús nos hubiese dicho, no, tienes que acumular bienes, Él nos hubiese dado el mismo ejemplo. Exacto. Pero no. Un principio que hemos aprendido con el tiempo, lo aprendimos también en la universidad, nos dimos cuenta que, o sea, el reino de los cielos consiste en dar. ¿Por qué? El primero que entregó algo fue Dios. Dios nos dio la existencia, primero que nada. Creó el universo. O sea, Él le dio vida a todo lo que hay en nuestro entorno. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando ya nosotros tenemos un propósito de vida, entendiendo que el principio de toda la creación es el dar, entendiendo que Dios fue el primero que otorgó, incluso dio a su Hijo. Juan 3:16 así lo muestra. Porque Él entregó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Porque ese era el propósito de Cristo Jesús. Otorgarle la vida eterna al ser humano. Entonces tú y yo, entendiendo eso, tenemos que dar nuestra vida en servicio. Dar lo que tenemos. Y eso es muy contrario a lo que muchas personas piensan o quieren en su vida. ¿Qué es lo que desean? Tener, acumular, acaparar. Y eso nace del egocentrismo. Porque todo es para mí, todo es yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero eso también. Todo lo necesito yo. Pero no, Cristo Jesús viene a romper eso. Claro. Eso eterno viene a romper eso y te cambia el propósito de vida. Te cambia la perspectiva en la cual tú ves las cosas. ¿Y empiezas a qué? A ser una persona dadivosa. Empiezas a dar, que es algo muy difícil para el ser humano. Exacto, exacto. Claro, entonces, esto es muy interesante, ¿no? Gira en torno a lo mismo que nos preguntamos al comienzo, ¿quién soy? Porque si yo creo que soy una existencia vacía, aleatoria, no voy a tener ningún propósito y Exactamente. siempre voy a estar en ese vacío dando vueltas en mi existencia. ¿Por qué existo? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pero sí, por lo menos respondo a esta pregunta, ¿quién soy? Un hijo de Dios, creación de Él. De ahí en adelante puedo formar una personalidad, un pilar que me sostenga por el cual puedo conseguir un propósito, porque cada uno de nosotros tiene un propósito individual. Está el propósito general que sería salvarnos, o sea, nuestro propósito de vida es salvarnos, porque Dios ha predestinado a todo el mundo a la salvación. Si queremos, nos podemos salvar. Ese es detrás de eso está, ahora que nos salvamos, tenemos que salvar más personas. Pero aparte de eso hay algo individual, cada uno lo hace de forma diferente. Sí, exactamente. Cada uno lo hace de una manera especial y única, porque si es como somos. Y como tú decías, Jesús enseñó que lo más importante en esta vida es dar, ¿no? Cuando yo pienso, no, el dinero me va a dar felicidad, es porque estoy pensando de manera egoísta que el dinero a mí, que yo tenga yo, es lo que me va a hacer feliz. Es que estoy acumulando, guardando así. Para mí, no. Entonces, había un pastor en la universidad que decía que el pecado es colocar el amor en el lugar inadecuado. Pecado es colocar el amor en el lugar inadecuado. Cuando el amor está colocado hacia mí, se convierte en egoísmo y de ahí surgen todas las cosas malas. Quiero dinero, quiero fama, quiero placer. Quiero. Estoy pensando en mí. Pero cuando el amor es colocado en el lugar adecuado, ¿no? Que es amar al prójimo, en vez de querer dinero, prefiero dar. En vez de querer placer, prefiero servir.
Y en vez de querer fama, prefiero testificar del amor de Dios. Exactamente. Entonces, esto es muy importante y los discípulos lo entendieron así, por eso escribe Lucas en Hechos 20, creo que es el versículo 35, sí, 35, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y ya había pasado bastante de parte de su ministerio. Él había trabajado Pedro, Juan, Pablo, todos habían hecho grandes cosas. Y de todo ello surge esta frase interesante, más bienaventurado es dar que recibir. Jesús se los enseñó en acciones, ellos lo aprendieron y replicaron esto. La pregunta es, ¿qué tanto estoy dando yo? Porque ahora sí podemos tener un medidor, ¿no? La medida de mi felicidad va a ser proporcional a la medida en la que yo amo a mi prójimo. Sí, que lo quiero, que le doy, que le sirvo, que le muestro con mis acciones, o sea, con el testimonio de que existe algo superior. Porque no estamos queriendo decir que todas las personas que tienen mucho dinero son tristes. Nunca lo hemos querido decir. No estamos diciendo eso, no estamos hablando sobre eso. Hay personas que tienen muchísimo dinero que son felices. Sí, lo son. Son felices, viven su vida feliz, agradable, pero son personas que han entendido que es mejor dar que recibir. Son personas que han entendido que el dinero, el propósito que Dios les dio en esta tierra, por el cual tienen dinero, es para dar más que otras personas. Y hay personas que viven para eso, viven para dar, para ayudar, para apoyar, para hacer que otras personas puedan cumplir con sus metas, con sus cosas de vida, con sus propósitos de vida. Y cuando tú vives para otros, cuando vives para servir, es porque estás empezando a servir para vivir. Exactamente, entonces allí es donde se ve el propósito de todo seguidor de Cristo. Exacto. O sea, el propósito central de todo seguidor de Cristo es convertirse en un testimonio vivo a las personas. ¿Y cómo tú testificas? A través del servicio. ¿Y cómo tú logras servir? Cuando tú das de tu tiempo. Porque no estamos hablando solo de dinero. Porque incluso el simple acto de escuchar a una persona, tú le estás sirviendo. Porque la persona se siente atendida. Es dar tiempo, dar dinero, dar recursos. Lo que sea que puedas dar para que otra persona se sienta bien, eso es el propósito que el Señor desea que tú y yo alcancemos en esta tierra. Porque es la única forma de que los demás vean algo diferente. No el mismo egoísmo de siempre. Porque si nos mantenemos en este lado, de que todo es para mí, todo es para guardarlo, necesito siempre yo, la otra persona va a decir, no, es que ya esta persona está solamente metida en eso. ¿Qué cristiano va a estar siendo si solamente piensa en sí mismo, solamente es egoísta? Un verdadero cristiano demuestra con acciones lo que Dios ya hizo por él. Exacto. Dios entregó la vida de su hijo por esa persona. ¿Y qué hace esa persona? Entrega todo lo que tiene al servicio de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Cuando ayudas a tu prójimo, cuando quieres a tu prójimo y cuando amas a tu prójimo. Entiendo que tu prójimo es incluso la persona que te cae mal. Sí, incluso la persona que te cae mal. Tienes que amar a tus enemigos también. Entonces, cuando hablamos de dar, estamos hablando de que se pueden dar 3 tipos de cosas. Ahí se redondea todo, ¿no? Tiempo, tus tesoros, que son tu dinero, tus bienes materiales, y tus talentos, que son tus capacidades, tus habilidades. No tengo dinero para dar. Bueno, pero quizás tienes una franela que ya no usas. No, tampoco tengo ropa para dar. Bueno, tienes una habilidad para dar. Que sirve. Sabes tocar guitarra, sabes cantar, sabes sonreír, sabes abrazar. Tienes alguna habilidad que la que puedes dar. O tiempo, como decía mi compadre Vicente, tiempo. Cuando tú, no sé si alguno de ustedes ha ido, pero si se atreven a ir a un hospital a visitar a los enfermos, las personas que están ahí, hay veces sin familiares, tú solamente con el simple hecho de acercarte a una de esas personas y decirle que viniste a hacer una visita, dedicarle un momento de tu tiempo a esas personas, con eso es suficiente para ellos, se sienten totalmente felices. No le llevaste dinero, no le llevaste nada, pero tu presencia, que es tu tiempo, que también es valioso, es algo que también puedes dar. Entonces no me puedes decir que no tienes nada para dar. Porque sí puedes y tienes mucho para dar. Todos tenemos. Porque las personas se sienten valoradas en ese momento. Claro. No necesitan sentirse escuchadas, apoyadas, y que no están solas. O sea, el dar el tiempo, que también se traduce en compañía cuando estás con alguien, para ellos eso es suprema felicidad. Y para ti,
una oportunidad de desprenderte de tu orgullo y aprender cómo es el servicio cristiano. Entonces, querida familia, no anhelen lo que ya tienen otros que no les da lo que ustedes están buscando. No anhelen el dinero, porque allí no van a encontrar nada. No anhelen los placeres, porque los van a dejar más vacíos. Y no anhelen la fama, porque les quita algo muy importante, que es su intimidad. Sí, imagínate. No Si ustedes puedes... supieran lo mucho que desean los famosos su intimidad, su soledad, su tranquilidad. Pero no, hay muchas personas con cámaras vigilándolos para que ellos Claro. hagan algo y los demeritan a nivel internacional. Lo mucho que desean las personas que gastan su dinero en vicios, sentir otra vez felicidad para dejar de consumir esas sustancias que tanto consumen. Y si ustedes supieran lo mucho que desean los ricos, ser felices, muchos de ellos, no todos, ser felices y no lo han conseguido, ustedes entenderían que ese no es el camino. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que nos están viendo, quizás ya personas adultas, no busquen la felicidad en el dinero. Trabajen para hacer dinero, pero entiendan que la felicidad no está allí. La felicidad está en dar, servir, testificar. Entonces, esa es la enseñanza que le queremos dejar en esta ocasión. Este terapeuta nos llamó mucho la atención por eso, porque es un terapeuta que comenzó a tratar con personas con dinero y se dio cuenta de esta realidad. Dios ha puesto eternidad en tu corazón y lo único que puede llenar eso es Dios, que también es eterno. Y para que Él viva dentro de ti, tienes que dar, servir y testificar. Espero que hayas aprendido la lección. Espero que encomiendes o arregles tus caminos hacia ese sentido, porque si te enfocas solamente en dinero, placer y fama, vas a siempre a errar el blanco. Siempre te vas a dar contra el muro. Eso se llama pecado. Siempre contra el muro si mantenemos esa actitud. Siempre. Esperemos que no seamos... Mira, una vez leí una frase hablando específicamente de eso. Dice que la locura es siempre hacer lo mismo pensando que en algún momento va a cambiar, o sea, el resultado. Obtener nuevos resultados. Pero no, si siempre hacemos lo mismo, nuestros resultados van a ser iguales. Cambiemos. Si te gusta este contenido, comenta. ¿Qué te parece? ¿Qué otras ideas se te ocurren a ti que podamos en algún momento comentar o discutir? O sea, ¿tienes alguna noticia buena por allí? Háganosla llegar. Y de esa manera nosotros podemos darle mucha más enseñanza a cada uno de ustedes. Dale like, comparte, porque hay muchas personas que necesitan este contenido. Gracias por tu apoyo. Gracias. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.